Don Esaú, entonces esta es una cajita donde normalmente se deben guardar los lentes de contacto. Sí, señora, ese es el estuche para lentes de contacto blandos. Porque es que los hay blandos y los hay duros. Y hay rígidos, sí, señora, y cada uno tiene su estuche especial para conservar las características de cada lente. Y aprovechando esta fotico donde vemos pues el estuche de los lentes de contacto blandos, que está al lado de la gafa como tal, ¿hacen las veces de gafas los lentes de contacto? Los lentes que están en las gafas, ¿hacen lo mismo que hacen los lentes de contacto? Sí, el objetivo de los dispositivos es la corrección óptica, entonces la misma función que cumplirían las gafas la cumpliría el lente de contacto. Y también hay lentes de contacto que son que tienen varias funciones. Sí, Increíble, ¿no? vienen de múltiples diseños, vienen los multifocales, progresivos, los tóricos, sencillos, asféricos, vienen en muchos diseños. ¿Muchos pacientes suyos tienen lentes de contacto? Sí, gran mayoría, pues no es un porcentaje muy alto pues, de usuarios a nivel, digamos que mundial de lentes, pero sí se benefician muchos personas de utilizarlos a la par de gafas o solamente lente de contacto. Entonces, ¿y el asunto de elegir gafas o lente de contacto es una decisión propia, como por comodidad o por recomendación de los especialistas? Puede estar de los dos puntos, es decir, muchas veces es de recomendación del profesional, pero también hay muchas personas que de acuerdo a sus ocupaciones se benefician del uso de los lentes, entonces van directamente a preguntarle al especialista si pueden ser usuarios de lentes. Por lo que veo, ¿usted prefiere gafas que lentes de contacto? Pues tengo los dos, pero los lentes de contacto, lo que pasa es que yo tengo un poco de ojo seco, entonces tengo que tener unas condiciones especiales para utilizarlo y un tipo de lente especial para eso, entonces lo utilizo para hacer deporte. Perfecto, súper, hablaremos también de eso. Sí, claro. Les presento nuevamente a Esaú Astudillo, él es optómetra especialista en baja visión y hoy nos va a contar de la mano del doctor Kepa Valparda, oftalmólogo especialista en córnea, todo sobre este vasto mundo de los lentes de contacto. Doctor Kepa, bienvenido también. Hola. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, ¿cómo estás, Olga? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Entonces, los pacientes suyos, la mayoría gafas, lentes, bueno, están los que operados, que ya lo hablamos de la operación, pero ¿son muchos con lentes de contacto o no tantos? Sí, hay una proporción relativamente alta de pacientes. Es decir, las cirugías para dejar de usar gafas y lentes de contacto, que fue lo que hablamos en uno de los programas anteriores. La cirugía refractiva, ¿no? Exactamente. Y hoy en día, los pacientes que por algún motivo o no desean cirugía o no están en edad de cirugía, pueden utilizar o gafas o lentes de contacto, como nos decía el doctor Esaú. Y hay muchos pacientes que prefieren el uso de lentes de contacto o estar como cambiando, es decir, usar gafas en algunos momentos, usar lentes de contacto en momentos de, por ejemplo, deporte o si van para algún tipo de fiesta. Entonces es como una situación que los pacientes pueden controlar bastante bien y que les brinda una corrección óptica dependiendo del momento en que ellos estén. Entonces, si le entiendo bien, doctor, la decisión de gafas o lentes de contacto tiene que ver más como por la comodidad, no por un asunto clínico, o a veces también. Depende. Digamos que están los pacientes normales, entre comillas, digamos pacientes simplemente con córneas normales, que tienen miopía, astigmatismo, pacientes digamos más convencionales, y hay pacientes con anormalidades corneales, por ejemplo, queratocono, pacientes que hemos hecho un trasplante de córnea. Entonces, digamos que son dos grupos diferentes. En los pacientes con córneas normales, digamos que viene a ser una situación un poco más de decisión del paciente, tipo comodidad, estética. Cada paciente define pues como que cosas son importantes para él. Pero pacientes con anormalidades corneales, pacientes trasplantados de córnea, pacientes con algún tipo de alteración en ese aspecto, sí es muy claro que en ellos el uso de lentes de contacto da una visión superior a la visión que dan las gafas. ¿Sí? Entonces, esos sí son unos pacientes específicos en los que uno es muy honesto con el paciente y les dice, vea, con las dos va a mejorar, con gafas y con lentes de contacto, pero es recomendable el lente de contacto porque va a tener mejor calidad visual. Entonces, digamos que en esa población específica sí se benefician más de usar lentes de contacto que gafas, pero cuando son córneas normales ya es una decisión muy del paciente y ya de lo que él quiera y de cómo quiera manejar sus cosas. Esaú nos hablaba ahorita de que él tiene una contraindicación que lo limita un poco para los lentes de contacto y es el ojo seco.
¿Qué es eso y qué otras contraindicaciones podría tener el uso de lentes de contacto, además de eso? Bueno, digamos en el caso mío el ojo seco es básicamente que tengo una producción de una lágrima de no muy buena calidad. Ah, ok. Entonces, aunque tengo una producción en cantidad normal, la calidad no es muy buena, entonces no permite que la biocompatibilidad con el lente sea equilibrada. Entonces fácilmente el ojo se me pone rojo, se irrita. Y obviamente hay otras contraindicaciones que pueden ser enfermedades sistémicas, donde también se padezca resequedad ocular o condiciones que el ojo lo pongan en riesgo al ponerse el lente de contacto, digamos una conjuntivitis alérgica. Entonces, es algo que es muy común en nuestra población, más ahora con el ambiente, con tanta contaminación, y al colocarse un lente, el lente podría ser como un detonante de aumentar los síntomas o generarle más daño a nivel ocular. Entonces, podríamos partir de cosas muy sencillas como esa o incluso como ya unos problemas a nivel sistémico, enfermedades sistémicas que no permitan el uso del lente. Perfecto, abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560. Ustedes pueden darnos sus inquietudes, también sus opiniones. Usted es usuario de lente de contacto, cuéntenos cómo lo maneja, fue fácil adaptarse a ellos, qué tipo de lente de contacto tiene. Inquietudes y aportes sobre los lentes de contacto, que es nuestro tema de hoy en Sana que Sana, en el 305-316-6560. La primera pregunta que nos encontramos recorriendo las calles de Medellín va para nuestros especialistas. Emperatriz, doctor, ¿para qué diagnósticos son importantes los lentes de contacto? Nos vamos con Kepa. Bueno, pues está bien. Bueno, A ver, los lentes de contacto se utilizan para corrección de lo que nosotros llamamos defectos refractivos, ¿sí? Es decir, se utilizan para la corrección de miopía, de astigmatismo, de hipermetropía. A veces, bajo algunas condiciones específicas, se pueden utilizar para el manejo de presbicia, que es la dificultad que da con la edad para ver de cerca. Esos son como las indicaciones principales, ¿sí? Hay otras indicaciones, digamos, un poco menos convencionales, menos habituales, que son, por ejemplo, pacientes con ojo seco, que es lo que decía el doctor Esaú. Es una cosa, es que cuando hay ojos secos leves a moderados, el lente de contacto puede poner un poco de problemas. Pero para ojos secos muy severos hay un tipo especial de lente de contacto, ¿sí? Que es la técnica que se llama PROS o PROSA, que es un lente de contacto escleral que va encima de la córnea, entonces ayuda un poco a los ojos secos muy severos. También se pueden utilizar lentes cosméticos, por ejemplo, para pacientes que han perdido el ojo por alguna situación o que el ojo está blanco y se quieren colocar un lente de contacto especial que parece un iris como para que estéticamente sea un poco mejor. Entonces digamos que hay varias indicaciones, pero definitivamente la inmensísima mayoría son pacientes con defectos refractivos tipo miopía, astigmatismo, que quieran hacer una corrección, compensando las gafas. Hablabas, Esaú, al principio de lentes de contacto blandos y duros. Hablamos de los tipos de lentes de contacto y para qué se usan los unos y en qué casos los otros. Sí, pues nosotros, bueno, igual habíamos traído una muestra acá. Vamos a hacer una muestra en vivo de ¿no? ¿Qué sí, tal? Depende básicamente de la consistencia, ¿cierto? Entonces... Un primerísimo extra, primer plano. Enseguida, entonces... la consistencia es lo que le da la característica de blando duro. De blando duro. Entonces, si el lente tiene esta consistencia rígida, donde el material básicamente no se puede manipular con respecto a doblarlo, sino que mantiene siempre misma esa forma, entonces estamos hablando de un lente rígido, gas permeable, pues que tiene otro tipo de características, y el otro que es un lente blando. Este tipo de lentes viene no solamente en este tamaño, sino que viene en un tamaño más grande, como habla el doctor Kepa, de un lente que se llama lente escleral. Esos lentes ya, pues digamos, son lentes de último diseño y tecnología, también son en un material rígido y lo que permiten es abarcar mucho más parte del ojo para correcciones o adaptaciones mucho más especiales y dándonos una calidad visual pues absolutamente buena. Y los otros tipos, este lente digamos por lo general se mantiene en estuches, como hablábamos al principio, ya es un estuche especial que es muy diferente al estuche de lente de contacto blando, que son lentes que vienen sumergidos en líquido. ¿Permanentemente? Entonces, sí, este lente vive del líquido, este fue donado por una de los distribuidores. Ajá. Entonces el lente siempre viene sumergido en líquido. Y ese sí no lo podemos ver ni con un súper acercamiento. ¿Sí? Sí, claro que sí. Entonces este lente tiene pues la capacidad que uno lo puede coger, manipular, y eso no le pasa nada. Ajá. Vemos que el diámetro es un poquito más grande, yo lo coloco aquí. A mí se me antoja más el blando, doctor. Y mira que el lente, al tocarlo, pues se puede deformar,
este lente lo puede voltear, ¿cierto? Entonces tiene una cantidad de características especiales. Y para ponérselo, que ahorita vamos a entrar en detalle de ese minucia de ponérselo y quitárselo, Sí. como ese paso a paso, entonces no afecta el blando si está con la curvatura para un lado o para el otro, ¿o sí afecta? Sí, claro que sí, o sea, él tiene su derecho, tiene su revés, son de muy bajo riesgo. Lo que pasa con un lente de contacto es que si yo lo coloco al revés, no va a generar un daño a nivel del globo ocular, pero sí el borde del lente va a quedar levantado, no sobre la superficie, y al pasar el párpado se siente una molestia, como si tuviera una partícula dentro del ojo. Entonces sí, uno lo aprende a manipular y a detectar las características que me dicen que el lente está al derecho. La manipulación obviamente es muy diferente y el cuidado es muy diferente. Perfecto. ¿Para quién es el recomendable el blando, doctor Kepa, y para quién es el duro? En general, o sea, los lentes blandos son, digamos que los de elección en la mayoría de los pacientes. Precisamente lo Uy, que sí. decías de que preferirías el blando. Me genera más confianza el blandito. No, es que, o sea, es verdad, la comodidad que dan los lentes cuando se adaptan les va súper bien y los toleran muy bien, pero definitivamente, más que todo en la etapa como inicial del uso, el lente blando es infinitamente más tolerable por el paciente que un lente rígido o que un lente escleral. Lo que pasa es que no todos los pacientes son candidatos a lentes blandos. Entonces, digamos que pacientes con córneas normales, pacientes con miopías bajas, astigmatismos bajos, son pacientes que se pueden corregir súper bien con un lente blando y les va supremamente bien. Pero hay situaciones especiales, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de pacientes trasplantados, pacientes con queratocono, con otro tipo de alteración en ese aspecto, que quizás el lente blando no les da una buena corrección óptica. Entonces ahí es donde pasamos a lentes esclerales, lentes rígidos, en donde sí le amerita al paciente, digamos entre comillas, acostumbrarse al uso de un insumo que de pronto es un poco más incómodo, pero que sí les va a dar una buena corrección visual. ¿De qué están hechos los lentes de contacto, Esaú? Buena pregunta, corchadora, pero A ver. son polímeros, son biopolímeros, y lo que se busca es que es un material, entre comillas, un tipo de plástico, ¿cierto? Polímeros que tengan biocompatibilidad. Eso es lo importante, son materiales que son biocompatibles para que no le generen reacciones al cuerpo. Son plásticos modificados. Son muy costosos. Hay de todo, pues se pueden conseguir en el mercado a un precio, digamos, no muy alto, pero también pueden haber unos lentes que necesariamente se requieren unos diseños y unos tornos especiales que permiten, pues que van a hacer que el lente sea también mucho más costoso. Entonces, no sería como decir muy fácil, es un rango muy bajito o algo alto, sino pues digamos que están dentro del acceso de lo que podríamos decir. Tenemos hoy en Sana que Sana dos especialistas en salud Visual. Ocular. Ahí Uno es donde cumple uno los dice, la magia de 25 la y ya no televisión habla en de vivo, se corrido. dice. Uno cumple 25 y no habla de corrido. Hoy estamos hablando de salud visual, estamos hablando de lentes de contacto, con los dos especialistas indicados. Esaú Astudillo, optómetra especialista en baja visión, y el doctor Kepa Valparda, oftalmólogo, corneólogo, especialista en córnea. Aprovechenlos. Recuerden que tenemos nuestra línea WhatsApp 305-316-6560. Por ahora va la siguiente pregunta. Mi nombre es Blanca Cecilia. Doctor, tengo una pregunta. Dígame, ¿cada cuánto deben reemplazarse los lentes de contacto? Seguramente doña Blanca está pensando en dejar las gafas y ponerse lentes de contacto. ¿Cada cuándo se deben reemplazar? Según el tipo, ¿cómo es eso? Ahí no, los lentes de contacto vienen de reemplazo, de varios tipos de reemplazo, incluso hay unos que son de reemplazo diario. En la mañana los coloco y en las tardes ya desecho el lente. Son de los que más se están utilizando ahora, pues porque generan beneficios de higiene, no uso de sustancias o de elementos que ayudan a su mantenimiento. Vienen otros que son de reemplazo semanal, quincenal, mensual. En algunos casos se autoriza bimensual, aunque programado pues como tal no se dice. Otros que vienen de reemplazo semestral y los de reemplazo anual. Vienen de reemplazo de 30 días usándolos día y noche, pero son unos lentes de contacto especialmente adaptados para ese tipo de condición. Entonces puedo tener, digamos que cualquier cantidad de uso, de tiempos de reemplazo de los lentes. ¿De noche se pueden usar los lentes de contacto? Algunos. A ver, esa pregunta es muy buena. Digamos que bajo condiciones normales, y de hecho esta es como de las principales cuñas para los que nos están escuchando y usan lentes de contacto, el principal factor de riesgo para infecciones derivadas del lente de contacto
es dormir con ellos, ¿sí? Dormir con los lentes de contacto, así sea media hora, que muchos pacientes me han dicho, ah, no, pero es que me acosté a la siesta. No, así sea media hora, 15 minutos. Dormir con los lentes de contacto aumenta 8 veces el riesgo de tener una infección derivada por el lente de contacto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sí? ¿Porque están más tiempo ahí? no es tanto por eso. Lo que pasa es que cuando, a ver, las infecciones se generan porque hay pequeñas laceraciones en la córnea, ¿sí? Y esas pequeñas laceraciones se colonizan con bacterias y ahí es donde empieza la infección. Entonces, si nosotros estamos con el lente de contacto dormido, pasamos mucho tiempo con el lente de contacto, él se seca y al otro día cuando nos levantamos el lente de contacto está seco y al movilizarse, mientras se lubrica, hace microulceraciones. Y ahí es donde raspa el ojito, mejor dicho. Más o menos. Entonces, lo principal, bajo la inmensa mayoría de los pacientes, es no dormir con los lentes de contacto. Hay unos lentes especiales que están entrando, pues están empezando a manejar, que es una técnica que se llama ortoqueratología, que se basa en utilizar unos lentes de contacto rígidos durante la noche para que durante el día no haya que usarlos, porque por la noche modifican un poco la forma de la córnea. Ese es un concepto relativamente nuevo y está empezando a tomar algunos adeptos y digamos que esos sí son unos lentes especiales que están hechos para ser usados durante la noche, pero la inmensísima mayoría de los pacientes 000 lente de contacto para dormir. Perfecto. Vamos para la Clínica San Diego, de Oftalmología de San Diego, donde vamos para el consultorio de nuestro optómetra Esaú Astudillo. Lo que vamos a ver es más o menos una consulta de adaptación, de explicación a una nueva usuaria de lentes de contacto. Sí, bueno, encontramos en este caso una posibilidad de adaptación de lentes a una niña pues, que posiblemente se beneficie, tiene unas condiciones especiales, porque la formulación que ella utiliza es una formulación muy alta en gafas. Entonces ya el lente en gafas final no nos da para mandarlo a hacer en el lente oftálmico. Entonces seguramente estamos buscando hacer una adaptación combinada entre gafas y lentes de contacto que permita que ella tenga la corrección total de su graduación óptica. Entonces, bueno, pues va a ser un trabajo donde hemos venido haciendo. Incluso ya presentó unas complicaciones interesantes, sencillas, que son de parte del manejo y del uso del lente de contacto por primera vez. Ella es la primera vez que se le hace este proceso. Vamos a ver entonces, nos vamos para la Clínica San Diego, al consultorio del doctor Esaú Astudillo, optómetra invitado hoy en Sana que Sana. Así, más o menos, empieza uno a adaptarse y a aprender y a hacer parte de la vida un lente de contacto. Veamos. Es importante como tener en cuenta que no hay como unos parámetros muy complejos para decir que no puede ser usuario de lentes de contacto. Básicamente que tenga condiciones donde este elemento genere riesgos pues al globo ocular o a la persona, pero de resto pues cualquier otra persona bajo un criterio o bajo una evaluación profesional de optómetro o de oftalmólogo podría estar en condiciones de utilizar este elemento. Parpadea tranquila. Solamente el examen oftalmológico es el que nos dice si sí o no está en este momento ella apta para el uso de los lentes de contacto. Las goticas siempre se aplican, mira hacia arriba. Uno baja el párpado inferior y esta bolsita que queda ahí es para aplicarse las gotas. Si yo coloco el lente de contacto aquí, puedo ver el borde del lente que está como una coca, como hacia adentro. Entonces el lente está al derecho, pero si yo lo cojo acá, lo volteo, y eso que este lente es una matriz muy gruesa, mira que él queda como si fuera un platoncito, al revés. Entonces ahí el lente está al revés. Si yo coloco el lente así en el ojo, no pasa nada. Con respecto a que le genere riesgos o daños al ojo, no. Pero cuando parpadea va a sentir una pestaña, porque este borde está hacia arriba. Así la fórmula fuera totalmente adecuada para la visión que ella tiene, entonces idealmente tiene que tener gafas. Entonces hay algunos casos en que sí el lente absorbe toda la formulación y si el ojo es un ojo que no tenga tantos riesgos o que no sea un ojo delicado, entonces puede estar sin las gafas.
Entonces mira que la manipulación es muy fácil. La mano izquierda de ella va a venir por encima de la cabeza y va a sostener de donde nacen las pestañas de arriba. El dedo siguiente a donde tengo mi lente de contacto va a sostener el párpado inferior y el otro dedo pone el lente. Los dos ojos los vas a tener abiertos. Mantén los dos ojitos abiertos. Eso. Y yo llego y acerco el lente, abre los dos ojitos y mira cómo se pone el lente solito. Ya fue como una hora. Y entonces, ¿qué estaban diciendo? Cuenten, hagan de cuenta que no estamos al aire, que la magia de la televisión. El proceso Sí, fue muy sí. largo. En la Sí. vida real es largo y en una notica Un sale poquito muy más. cortico. Sí, claro, hay que darse el tiempo con paciencia de aprender cada paso y las recomendaciones del especialista, porque de eso depende que se tenga buena salud visual y que no vaya a generarle algún daño a nivel de los ojos pues, a las personas. Claro que sí. Ese aparatejo que veíamos como de colorcitos, ¿qué era eso, doctor? Eso se ¿Qué? llama un autorrefractoqueratómetro. ¿Un qué? Autorrefractoqueratómetro. Sí, esas de las Autorrefractoqueratómetro, palabras para uno repitan descrestar. Repitan Buenísimo. conmigo, autorrefractoqueratómetro. No. Total, no, total, bien. No, mira, eso es un aparato que nosotros utilizamos, que nos hace una medición inicial de qué tanta miopía y qué tanto astigmatismo tiene un paciente y también nos hace una medición de la curvatura de la córnea, ¿sí? Es un aparato que nos permite hacernos una idea de más o menos el nivel de miopía y ya uno lo pasa a otros aparaticos, que es el clásico que uno le ponen acá, que llama sí. el foróptero, el de cuál es mejor, La esta o cumbambita esta, que uno aquí. nunca está seguro de la respuesta. Sí, que es un Y ahí ya uno como que refina los datos que le dio el autorrefractoqueratómetro, ¿sí? Pero entonces nos permite como hacer una medición inicial del estado del ojo. Autorrefractoqueratómetro. Exacto. Eso Y era el súper aparatico, la ventaja también es que, digamos, como te da la curvatura de la córnea, donde va puesto el lente, entonces él te sirve para escoger qué molde utilizas en el lente de contacto, porque tiene una curvatura que tiene que ser adecuada. Entonces también te apoya para darte qué tipo de curvatura vas a utilizar en cuanto a el molde del lente de contacto con respecto a la curvatura del ojo. Aún si mi córnea está sana, es diferente mi curvatura a la de otra persona que también tiene su córnea sana. Sí, claro. Lo que pasa es que las córneas son como la altura de las personas. Ah, ok. O sea, hay distintos niveles de altura y hay niveles en donde ya se empieza a salir como de lo normal hacia alto y de lo normal hacia abajo. Es más o menos parecido con las córneas. Entonces tenemos córneas, digamos que lo normal es una medida que se llama dioptrías, más o menos entre 40 y 47. Eso es como lo normal en una córnea. Hay córneas por encima de 47 que ya uno empieza a buscar enfermedades y otro tipo de cosas, pero sí, la curvatura varía. Entonces, digamos que lo que dice el doctor Esaú es muy cierto. Tener la curvatura de la córnea con este equipo que mostraban ahí o con otros ya un poquito más avanzados, uno que llama Pentacam, otras cosas, nos permite como, bueno, a los optómetras que adaptan lentes de contacto, que tienen mucha más experiencia con la adaptación propiamente, como medir tamaños y es en cierto modo como el tamaño de la camisa. Entonces ver cuál es el tamaño que más se le adapta a ese paciente. La mía debe ser una XXS córnea. Vamos a ver las preguntas de nuestros televidentes al 305-316-6560. Buenos días también para ti. Mi nieto tiene 10 años, le acaban de diagnosticar hipermetropía y astigmatismo y ojo dormilón o perezoso, ¿cierto? ¿Se le puede hacer cirugía? ¿Puede usar lentes de contacto? Abuelita, pues lo indicado sería llevar al nieto, o me imagino que ya su especialista le habrá recomendado, pero ¿qué opinan nuestros especialistas? A ver, la cosa es, digamos que despedacemos un poquito la pregunta, la parte de cirugía. Las cirugías para eliminar hipermetropía, para eliminar astigmatismo, generalmente se hacen en pacientes mucho más adultos, más o menos 20, 21 o 22 años, ¿sí? Solamente en situaciones demasiado puntuales que son muy raras se consideran cirugías antes de eso. Entonces yo pensaría que probablemente cirugía por ahora no. Los lentes de contacto son una opción. Hay una creencia que los niños no pueden usar lentes de contacto. En realidad hay situaciones específicas donde usamos lentes de contacto desde las primeras semanas de vida, por ejemplo, cuando tienen una catarata congénita y se operan. Entonces los niños se adaptan muy bien. De hecho, los niños se adaptan súper bien a los cambios.
Quizás el único, lo único que uno sí tiene que tener mucho cuidado con eso, con los niños, es que tengan un buen aseo en las manos, o sea, que tengan un buen cuidado de sus lentes, porque si no en el colegio se tiran al piso y se llevan toda la basura a los ojos y se pueden infectar. Pero desde que el niño sea juicioso, les va súper bien. Así es, ¿cómo le ha ido a Esaú con pacientes niños con lentes de contacto? Bien, bien. He tenido experiencia con niños, el más pequeño creo que tenía 4 años. Y el niño incluso lo aprendió a manipular solo. Entonces, en el caso de él, se utilizaba porque tuvo una catarata congénita, una anisometropía, pues tenía en un ojo una medida, una imagen donde requería un lente sumamente grueso y el otro lente, en el otro ojo la fórmula o su capacidad visual era muy sencilla. Entonces, tocó adaptarle un lente de contacto en su ojo más complejo, visualmente hablando, pero el niño aprendió a manipularlo muy fácil. Entonces, incluso ya después de los primeros controles que se le hizo cada 8 días, cada mes, él ya venía solo y se colocaba su lente de contacto. Así como indicaste en la perfectamente, nota. como se indicaba en la nota. Entonces, el niño, pues, obviamente eso le sirvió mucho y en los controles que se hicieron a posterior, que lo logré ver más o menos un año después, funcionalmente estaba perfecto, no solamente del ojo, sino de su complejo visual completo. Vea usted. Entonces logró visión de profundidad, lograba ver movimiento, se desplazaba muy fácil, entonces perfecto. Vea pues. Súper bien. Buenos días, Joan Mosquera, qué rico que estés viendo Sana que Sana. Él nos cuenta, mi nivel es 14-13, ¿qué manejo debo dar a los lentes y cuál debo usar? ¿Qué podemos decirle? A ver, Joan, al menos por lo que nos cuentas ahí, lo de -14 y -13, es una miopía que es alta, más o menos. Generalmente los lentes de contacto, ¿cuál tipo de lente utilizar? Eso es algo que se define en la consulta, es algo que se tiene que definir en la consulta dependiendo de varios aspectos. Digamos que generalmente lo que hablamos, se tratan de usar lentes blandos desde que el paciente los tolere y les vaya bien. Probablemente sea eso, y el manejo es el manejo convencional que vamos a estar hablando ahorita durante el programa. Esencialmente lo principal es un buen aseo de las manos, eso es lo más fundamental, y guardar los lentes de contacto según las recomendaciones dependiendo del tipo de lente que se utilice. Que ahorita vamos a hablar de toda esa hablamos de eso. asepsia y del almacenamiento, como lo podamos llamar. Buenos días también para ti, tengo 61 años, utilizo gafas para leer y ver el teléfono. Quisiera operarme porque tengo presbicia. Mi pregunta es, si uso esos lentes, ¿ya no tendría que operarme? Los datos te entregan internamente los datos de contacto de nuestros especialistas, ¿vale? ¿Qué le podemos decir? Entonces, a ver, en cuanto a la presbicia, sí. O sea, con la presbicia hay distintos abordajes. Hay abordajes quirúrgicos y no quirúrgicos. Obviamente el manejo con cirugía para la presbicia se utiliza, colocamos lentes intraoculares que son diferentes a los lentes de contacto que estamos diciendo, pero sí, utilizar lentes de contacto en algunos pacientes puede ser una opción para que el paciente no se tenga que operar. Obviamente es una opción que podemos tener en cuenta y que ya en la consulta se determina con el paciente qué es de pronto lo más fácil, si gafas, lentes de contacto o cirugía. En cuanto a los datos, sí, ahorita te los entregan por interno y los dos estamos ubicados en la Clínica de Oftalmología San Diego. Y durante la entrevista estamos poniéndolos. Perfecto. Seguiremos hablando unos instantes sobre los lentes de contacto con el doctor Kepa Valparda, oftalmólogo especialista en córnea, y con Esaú Astudillo, optómetra, especialista en baja visión. Inquietudes e historias de cómo manejan ustedes sus lentes de contacto. Bienvenidas en el 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Continuamos en Sana que Sana. Nuestro tema de hoy son los lentes de contacto. Estamos con el doctor Kepa Valparda, oftalmólogo especialista en córnea, y Esaú Astudillo, optómetra especialista en baja visión. Kepa nos ha enviado, perdón, Esaú, nos envió unas imágenes para ver más de cerquita este mundo de los lentes de contacto. Si no le molesta, Sí. nos no. indica. Estas imágenes también me las facilitó un colega especialista, el doctor Jorge, que tiene pues muy buen equipo para tomar este tipo de tomas y hacer estos montajes. Lo que hablaba ahorita el doctor Kepa de las imágenes especializadas en el equipo, básicamente se refiere a este mapa, que si lo sobrecolocamos al ojo, en este caso, aquí se ve el lente de contacto en este borde puesto sobre el ojo.
Y este color verde es un proceso que se llama el fluorograma, que es una gráfica donde nos muestra qué tanto se acopló el molde del lente de contacto al molde del ojo o al ojo, donde lo debemos colocar. Y ya el examen pues, nos mostraría de una manera gráfica que el tipo de acople, pero ya mucho más detallado, dándonos las medidas en cada una de las posiciones donde está el lente. Estos son fluorogramas. En este caso, incluso se logra ver pues, que hay acá como un menisco de lágrima en la parte inferior, pero dentro del lente de contacto está completamente lleno pues, del líquido, lo que indicaría que el lente tiene una posición adecuada sin roce a nivel del globo ocular. Ajá, ahí que vemos. Y estos son, digamos, el borde, son estudios un poco más ya detallados cuando el lente puede estar causando algún tipo de inconveniente a nivel ocular. Entonces vemos acá el borde del lente y hay como una especie de bloqueo en algunos de los vasos, entonces por eso esta zona se ve más blanquecina acá. Y los vasos sanguíneos no están pasando en ese punto. Podríamos estar pensando que hay como un apoyo muy fuerte de ahí, entonces lo que tocaría es como pulirlo para que tenga un poquito más de paso. Esta está toda Una de linda, las esa imagen. fotos más bonitas donde aquí vemos el lente de contacto en la parte de afuera y la córnea en este punto. Entonces vemos como el molde del lente de contacto se acopla exactamente al ojo. Y obviamente son mapas, digamos en este caso, pues hay un roce central y el acúmulo del líquido del fluorograma, eso básicamente podría pensarse que es lágrima. Entonces se está acumulando en el borde y está teniendo un roce central, por eso el líquido se coloca hacia la periferia. Gracias, Esaú. Las personas, doctor Kepa, que usan lentes de contacto deben estar haciéndose chequeos normales, regulares con su oftalmólogo, como quien usa gafas. Sí, claro que sí. De hecho, incluso un poco más seguido que los que utilizan gafas, porque el lente de contacto no deja de ser un insumo externo, no deja de ser un cuerpo extraño que está sobre el ojo. Es un cuerpo extraño que está hecho para estar ahí, es un cuerpo extraño que está bien adaptado, pero no deja de ser un cuerpo extraño. Entonces sí es muy recomendable que las personas estén en revisiones constantemente. Y en eso sí quisiera como incidir en un punto, y es que en Colombia no ha entrado mucho ese tipo de situaciones, pero por ejemplo en España han empezado a aparecer páginas web en donde uno puede comprar como los lentes de contacto, simplemente compra los lentes de contacto por internet y se los envían a uno a la casa y uno los usa. Por ejemplo, ese tipo de situaciones, la mayoría de profesionales de la salud visual no estamos de acuerdo con eso, precisamente porque fomenta como el uso de un lente de contacto, de un cuerpo extraño, sin ningún tipo de vigilancia de nadie, y eso puede llevar a situaciones muy complejas. Y yo creo que uno como corneólogo, todos hemos tenido experiencia que nos ha tocado incluso en algunas situaciones hacer trasplantes de córnea por complicaciones derivadas del mal uso de lentes de contacto. Entonces, son situaciones que de pronto, si uno no le explica bien al paciente, le suenan a algo muy deportivo, por llamarlo de algún modo, pero que es algo que sí tienen que tener los cuidados necesarios. Y eso no puede ser lente de contacto a domicilio, eso tiene que ser de la mano de los especialistas. ¿Qué es un mal uso de lente de contacto? Pues empezando por adquirirlo, como dice el doctor Kepa, que eso es error. Un graso error, exactamente, pero pensaría que el factor fundamental es la falta de higiene, ¿cierto? Entonces no tener los cuidados ni los elementos adecuados para mantenerlo. ¿Qué son? Prestarse los lentes de contacto. Entonces, que porque mi hermana tiene una fórmula igual, entonces yo se lo presto, e incluso colocarle el del ojo izquierdo en el ojo derecho de la misma persona. Cada ojo va a tener su lente de contacto y tiene un cuidado adecuado para cada punto. Yo pienso que sería básicamente eso, tener mucho cuidado con la higiene, los tiempos de uso. Es muy importante ser muy juicioso pues, con los tiempos de uso. Perfecto. Seguiremos hablando con nuestros invitados de hoy sobre lentes de contacto. Debemos ir a nuestra segunda pausa. Ese es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Tendremos unos minutos cuando regresemos para responder más inquietudes que ustedes nos planteen al 305-316-6560. Ya volvemos. Recomendaciones o tips para comenzar a usar lentes de contacto. Empieza siempre por el mismo ojo cuando pongas o retires los lentes. Ahorita me amplían por qué. Antes de manipular tus lentes de contacto, lava bien tus manos y sécalos con una toalla sin pelusas. Evita rascarte los ojos, usando o no usando lentes de contacto. Limpia y guarda los lentes en el estuche indicado.
cambia tus lentes de contacto siempre que te lo recomiende tu especialista. Esaú, ¿por qué es importante siempre empezar por el mismo ojo? Básicamente lo que se busca es como un ritual. El ritual es básicamente para cuidar que el proceso se haga de la forma más segura posible. Y muchas veces al manipular el lente se puede caer. Entonces, si desafortunadamente el estuche del ojo contrario está abierto y el lente cae sobre el mismo estuche, entonces podría confundir fácilmente cuál lente es de cada ojo. Como un Entonces, protocolo. Es como un protocolo, exactamente, más que todo por seguridad e higiene, entonces es por eso. Perfecto. Tenemos inquietudes. Esta para el doctor Kepa. Tengo una pregunta para el doctor Kepa. ¿Cuántos años dura un lente intraocular y cuál puede ser su valor estimado? Primero, me encanta que hayan escrito bien mi nombre, eso es Ay, buenísimo. yo lo escribí bien, yo también. Ay, sí, gracias a Dios. Entonces, no, o sea, yo creo que esta pregunta es interesante por dos cosas. Uno, como tal, por el hecho de los lentes intraoculares, y segundo, porque es importante que los pacientes a veces confunden un poco lentes de contacto con lentes intraoculares, ¿sí? Entonces, uno tiene que hacer como la diferencia. Los lentes de contacto son lentes que no están dentro del ojo y son lentes que se quitan y se ponen, ¿sí? Los lentes intraoculares, por ejemplo, los que mencionan ahí son los lentes que nosotros hacemos una intervención quirúrgica por medio de la cual entramos al interior del ojo por una incisión más o menos de 2 milímetros, hacemos un proceso dependiendo de lo que cada ojo necesite y colocamos un lente adentro, ese no se quita ni se pone, ¿sí? Entonces es como la diferencia. Los lentes intraoculares, o sea, los de cirugía, se espera que duren toda la vida, están construidos para eso. Y los costos, la verdad, depende muchísimo de lo que cada paciente necesite, porque tenemos toda una gama de lentes intraoculares, desde unos más económicos hasta unos muy ultra premium, y dependiendo de lo que el paciente necesite, va a variar mucho. Entonces yo creo que darte un estimado, un precio sería de pronto como muy lanzado. La recomendación en ese aspecto es como consultar, evaluarte y dependiendo de la necesidad que tengas, poder escoger uno. Perfecto. Otra pregunta. Mi pregunta tiene que ver con la edad en el uso de los lentes de contacto. ¿Las personas adultas mayores los pueden usar? ¿Los niños los pueden usar? Eso, como decía el doctor Kepa hace un momento, entonces puede haber con niños desde unas semanas de nacido, donde se requiera el uso de lentes de contacto, hasta por ahí 150 años, le pondría yo. Pero dependiendo de la condición del ojo para aceptar la biocompatibilidad. Entonces, si la persona es muy mayor, pero requiere lente de contacto, se debe colocar bajo el estudio. O sea, que no pensaremos que la edad sea un factor como que me diga sí puede o no puede usarlo, sino más bien el estudio que se haga sobre la posibilidad de usarlo. Porque en personas mayores se utiliza mucho, más cuando tienen condiciones de las pestañas hacia adentro o un ojo muy reseco, entonces valdría la posibilidad para todo el mundo. Este último minuto, doctor Kepa, para reafirmar la importancia de no rascarse, ¿con o sin lente de contacto? Pues con lente de contacto también, pero rascarse es un error gravísimo que puede generar problemas, valga la redundancia, gravísimos en nuestra salud visual. Sí, o sea, lo del rascado ocular, nosotros somos muy incisivos con lo del rascado, es porque ese microtrauma a repetición que se hace sobre el ojo puede generarlos a largo plazo, no solo infecciones, sino deformidades de la córnea, principalmente algo que se llama un queratocono. Y ese rascado crónico, si llegamos a los puntos de queratoconos muy avanzados, podemos llegar a necesitar distintos tipos de cirugía, incluyendo un trasplante de córnea. Entonces sí, con o sin lente de contacto, absolutamente prohibido rascarse los ojos bajo cualquier circunstancia. Ojo con eso. Vamos terminando sana que sana, ojo al ojo. Conclusión para Esaú Astudillo, nuestro optómetra invitado. Bueno, invito a que todas las personas que tengan dudas o quieran ser usuarios de lentes de contacto, que lo hagan a través de su especialista. Entonces ellos siempre soliciten su consulta con optómetra o oftalmólogo, que esté obviamente avalado bajo la Secretaría de Salud o Ministerio de Salud, que puede prestar ese servicio, porque obviamente pueden haber sitios de garaje donde se puedan hacer este tipo de cosas. Entonces buscar que las personas estén certificadas y que obviamente tengan la idoneidad para hacer el proceso de adaptación. ¿Y su mensaje cortico, doctor Kepa? Los lentes de contacto son una excelente opción, ¿sí? Hay muchísimos pacientes que son muy buenos candidatos a eso, pero lo principal es el cuidado, ¿sí? El cuidado ocular es sumamente importante y más si vamos a utilizar lentes de contacto, pero desde que conservemos las medidas de las que hemos hablado,
podemos utilizarlos durante muchísimos años sin ningún tipo de problema. Perfecto. Y lo que dice el doctor Esaú, consultar siempre con personas que sean aptas para este tipo de cosas. Al doctor Kepa Valparda, oftalmólogo especialista en córnea, y a Esaú Astudillo, optómetra especialista en visión, gracias por estar con nosotros. Si algún día me decido a dejar mis gafas, que no las uso en el programa, pero todo el resto del día sí, de pronto voy o para la operación de cirugía refractiva o para el lente de contacto. Muy bien, los despedimos a ustedes, gracias por su compañía, qué rico que arranquemos esta semana juntos. Mañana, de la mano de la Clínica Odontológica VID, vamos a estar hablándoles de la importancia de la salud oral en nuestros adultos mayores. No solo es un asunto estético, va mucho más allá. Salud oral en adultos mayores, mañana a las 11 de la mañana en el programa Saludable del canal Televid, Sana que Sana. Hasta entonces.